Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, que habla de la descendencia de Caín, la cuarta raza. Zecharia Sitchin hace un estudio profundo, ¿no? Y nos analiza, nos presenta, nos aclara cómo en los textos bíblicos que fueron sacados de aquellos del Antiguo Testamento que tuvieron como base a textos babilónicos y sumerios, eh, hablan de tres razas que salieron de los tres hijos de Noé después del diluvio. Pero hay una cuarta raza de la que prácticamente no se dice nada en la Biblia, poca cosa, que son los descendientes de Caín. La Biblia no, el Antiguo Testamento en el Génesis se centra más en los descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, Adá Paititi, en los textos originales, que es Set, el tercer hijo de ellos. Entonces, de Caín, que accidentalmente mató a su hermano Abel, se dice poca cosa. Entonces, Zecharia Sitchin nos dice que esos descendientes de Caín son los latinoamericanos, no, sino los indígenas nativos de América. Porque a Caín, antes de traerlo acá, su tutor Ninurta, en una nave aérea, le hizo una modificación genética. Ningisida, el hijo de Inki, le hizo una modificación genética a Caín, y dice el texto sumerio y babilónico para que no le salieran barbas en la cara. Entonces, la sangre tipo O, que son las características del indígena de aquí, de nuestro continente, y que muchos, la mayoría, casi nadie ha estudiado ese tema, ¿no? Comienzan a elaborar teorías los europeos y estadounidenses, ¿no? Que vinieron, la gente de aquí son gente que vinieron de Asia, y cruzaron por el estrecho de Bering, allá en el norte, en Alaska, que una vez estuvo congelado y se abrió un puente de hielo ahí. Y a otra teoría es lo contrario, no, que fue por el sur, por la Antártida, que había también un puente de hielo y pasaron, y ahí fueron subiendo, hasta poblar el continente. Y aquellos del norte, del estrecho de Bering, en Alaska, dice que fueron descendiendo, y se echaré así en cuestión esas teorías, como que no tienen fundamento, ¿no? Como un grupo de gente con niños, ancianos, jóvenes, animales, iba a meterse en un terreno helado, en el norte o en el sur, para meterse a un territorio que ni ellos conocían. No tiene sentido. Los textos sumerios, que esos llamados expertos estudiosos europeos rechazan prácticamente o no creen en ellos, son los que aclaran realmente la situación. ¿Cómo llegó este indígena a América? Son los descendientes de Caín. Caín fue traído aquí después que se casó con su media hermana Azán Awan, ahí en Mesopotamia. Después de cientos de años, sus descendientes fueron traídos acá. Él y sus descendientes fueron traídos acá por Ninurta. Caín en su nave, en la nave de Ninurta. Y sus descendientes fueron ayudados a cruzar un gran mar en balsas. Ninurta los ayudó. Ya hablamos de todo eso. Estoy haciendo una síntesis rápida. Entonces, Zecharia Sitchin ahora se centra no en esa civilización sumeria, de la que hay cantidad de material escrito, ¿no? Las famosas tablillas que hay por miles, y más de miles y miles están enterradas todavía, ¿no? Fueron enterradas por las aguas del diluvio ahí en Mesopotamia. Entonces, lo que tenemos es poca cosa. Lo que Sitchin consigue traducir de tablillas encontradas en museos de Londres, de Francia, de Alemania, de Turquía, de Estados Unidos, es poca cosa. Entonces, lo que él nos presenta en los libros es una mínima parte de nuestra historia, que los expertos llaman de leyendas y mitos.
Y él nos muestra que ni es leyenda ni es mito, es parte de nuestra historia y le da sentido a muchas cosas, que si no fuera como él lo plantea, ¿no? Basándonos en esos escritos antiguos de las tablillas, las respuestas serían absurdas, como esa de las emigraciones por el norte y por el sur, y con quién se casó Caín, si fue con una mona, porque no había más nadie. Entonces son bases equivocadas que dan pie a preguntas equivocadas y respuestas más absurdas. Entonces, Charles Chin ahora nos está hablando aquí en esta parte de estas civilizaciones en nuestro continente, podríamos decir preamérica, miles de años antes de que se establecieran estos grandes imperios aquí, los incas, los mayas, ya habían pasado civilizaciones, 200.000 años atrás, cientos de miles de años atrás, aquí en nuestro continente. Los incas y los mayas son como ya el final de esas grandes civilizaciones que vivieron, que construyeron grandes pirámides, grandes ciudades de piedra, con la tecnología del Anunnaki. Y Zecharia Sitchin ahora nos presenta esa civilización azteca ahí en México, en Mesoamérica también. Y nos va mostrando cómo hay grandes coincidencias con lo que ya se hizo en Egipto antiguamente. Hicieron los Anunnaki en Egipto y en Sumeria también. Ahora está hablando de esa arquitectura, de las pirámides, del sol, de la luna, ahí en Teotihuacán, en México. Sigue diciendo él, lo que sucede, lo que se sabe de Toyán, antigua ciudad milenaria aquí en América, Toyán, lo que se sabe de Toyán, 8 siglos después da prueba de lo adecuado de su nombre, que significa lugar de muchos barrios. Eso significa Toyán. Pues parece que estaba compuesta de muchos barrios y recintos que ocupaban alrededor de 18 kilómetros cuadrados. Como en Teotihuacán, a la que intentaron emular sus arquitectos, el corazón de Toyán era un recinto sagrado. ¿Sagrado por qué? Porque era un recinto de los llamados dioses por los terrestres, los Anunnaki, Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, todo eso eran Anunnaki. Por eso se habla de sagrado, porque se refiere a esas llamadas divinidades por los terrestres, que vivieron engañados miles de años por ese cuento que le metieron los Anunnaki de que ellos eran dioses. Entonces, cuando se menciona sagrado o divino, se está refiriendo a esos personajes. El corazón de Toyán era un recinto sagrado que se extendía a lo largo de un eje norte-sur de alrededor de 1,5 kilómetros de longitud. Eso es el centro, ¿no? El corazón de la ciudad de Toyán. Estaba flanqueado por unos grupos ceremoniales con una orientación este-oeste, de donde sale el sol hasta donde se oculta, dirección este-oeste, perpendicular al eje norte-sur. Como ya hemos dicho, la orientación la daba la inclinación sagrada, porque es una arquitectura elaborada por los Anunnaki, llamados dioses, inclinación sagrada, que los terrestres intentan copiar y muchas veces o generalmente les sale mal, porque es una arquitectura astronómica la de esta raza de gente Anunnaki, millones de años mucho más avanzada que la nuestra. El terrestre intenta copiar y fracasa. No logra la exactitud con la que construye el Anunnaki. Por ejemplo, las 3 grandes pirámides de Egipto intentaron ser copiadas por muchos faraones que levantaron pirámides pequeñas para ser enterrados ahí, pero con el tiempo mostró que no conseguían copiar la tecnología del Anunnaki, porque es esas que construían
los faraones para ser enterrados, con el tiempo el viento y la arena las fueron destruyendo, mientras las tres grandes continúan ahí hasta el día de hoy. Y aquí también entonces se erigieron pirámides por ellos mismos, por los Anunnaki, que los terrestres intentaron copiar, pero no consiguen hasta el día de hoy la exactitud en esas construcciones de piedra, tallar piedras enormes de toneladas de peso. Esa tecnología la tienen los Anunnaki, el terrestre no la tiene todavía, en pleno siglo XXI, después de Cristo. Como ya hemos dicho, dice Sitchin, la orientación la daba la inclinación sagrada de Teotihuacán, aunque en aquella época y en la ubicación geográfica de Toyán ya no tenía sentido en términos astronómicos. Quien seguía por los astros, por las constelaciones para construir y darle sentido a sus construcciones son los Anunnaki. Son gente que puede ir al espacio, volver, conocen el sistema solar, coordenadas, medidas que ellos mismos crean en el espacio. El terrestre no tiene esa capacidad, entonces esas referencias astronómicas en las construcciones se van abandonando después que los Anunnaki se van, porque el terrestre no consigue emular esa arquitectura astronómica, matemática astronómica. En lo que pudo haber sido el límite norte del recinto sagrado se encontraron los restos de una estructura extraña. Por delante era algo parecido a una pirámide escalonada, regular, con su escalinata, pero en la parte de detrás la estructura era circular y estaba coronada probablemente por una torre. Este edificio pudo servir de observatorio astronómico y ciertamente pudo servir de modelo para el posterior templo azteca de Quetzalcóatl en Tenochtitlán, así como para otras pirámides, observatorios circulares de otros lugares de México. El principal recinto ceremonial, a algo más de 1 kilómetro hacia el sur, se ubicó alrededor de una gran plaza cuadrada central, en medio de la cual se levantaba el gran altar. El templo principal se clavaba en la cúspide de una gran pirámide de 5 niveles en el lado oriental de la plaza. En la parte norte, una pirámide más pequeña, también de 5 niveles, servía de plataforma elevada para otro templo. Estaba flanqueada por edificios de múltiples cámaras que muestran señales de fuego y que podrían haber servido para algún propósito industrial. Ustedes ven, todos estos análisis de las pirámides de México no la hacen expertos mexicanos, no la plantean arqueólogos mexicanos. Ese Charya Sitchin, el único que ve estas estructuras que él visitó en México, estas pirámides, y en base a sus estudios, él nos da estas informaciones que no las dan ninguno de los arquitectos, de los antropólogos, estudiosos de esas estructuras antiguas de México. Porque la mayoría de esa gente está influenciada por la escuela europea, de arquitectura, de antropología, de astronomía, y de otras materias que tienen que ver con esas estructuras antiguas y el estudio de geología. Entonces están muy influenciados y no salen de esos esquemas. Quien rompe esos esquemas, con todo el bagaje que él tiene del estudio de las tablillas y las culturas sumerias, egipcias, ese Charya Sitchin nos da estas informaciones distintas a las que nos dan estos expertos, inclusive mexicanos, ¿no? Dice Charya Sitchin, sigue diciendo entonces, el principal recinto, en lo que pudo haber sido el límite norte del recinto sagrado, se encontraron los restos de una estructura extraña, dice Sitchin. Este edificio pudo servir de observatorio y ciertamente pudo servir de modelo para el posterior templo azteca de Quetzalcóatl en Tenochtitlán,
así como otras pirámides, observatorios circulares de otros lugares de México. El principal recinto ceremonial, a algo más de 1 kilómetro hacia el sur, se ubicó alrededor de una gran plaza cuadrada central, en medio de la cual se levantaba el gran altar. El templo principal se elevaba en la cúspide de una gran pirámide de 5 niveles en el lado oriental de la plaza. En la parte norte, una pirámide más pequeña, también de 5 niveles, servía de plataforma elevada para otro templo. Estaba flanqueada por edificios de múltiples cámaras que muestran señales de fuego y que podrían haber servido para algún propósito industrial. Cerrando el lado sur de la plaza había unos edificios o vestíbulos alargados cuyos techos descansaban sobre hileras de pilares. Una cancha para el sagrado juego de pelota del Tlactli completaba el cuadrado de la plaza por el oeste. Entre este complejo principal de Tula Grande y el límite norte del recinto sagrado existían, como es natural, varias estructuras y grupos de edificios. También se excavó otra cancha en los complejos particulares y por todo el recinto se encontraron muchas estatuas de piedra. En los complejos particulares y por todo el recinto se encontraron muchas estatuas de piedra. Entre estas no solo había estatuas de animales, como la del familiar coyote y la del no tan familiar tigre. Que se sepa, en América no hay tigre. Es asiático, en la India, por ahí, esos lugares. Pero sin embargo hay estatuas de tigre, de este animal. Y por eso dice Sitchin, y la del no tan familiar tigre, sino también las de un semidios reclinado llamado Chacmol. Los toltecas también esculpían estatuas de sus jefes a los que solían representar como hombres de baja estatura, a otros ataviados como guerreros y con el arma atlalt, una espada curva o lanzadera de flechas en la mano izquierda. Se les representó en relieve y sobre columnas cuadradas, tanto de perfil como visto desde atrás. Cuando se comenzó con el trabajo arqueológico metódico y sostenido en la década del 1940 bajo la dirección de Jorge R. Acosta, se dirigió la atención a la Gran Pirámide, que frente al gran altar tenía un obvio objetivo astronómico. Entonces usted va a encontrar muchos arqueólogos y especialistas mexicanos y de otros países, Estados Unidos, europeos, que no concluyen así, sino concluyen, no, que eso era algo de sacrificial, religioso, todo lo encaminan por ahí. Con el tiempo los arqueólogos comenzaron a preguntarse por qué los indígenas de la zona se referían al desolado montículo como el tesoro. Pero cuando tras comenzar las excavaciones se encontraron con varios objetos de oro, los trabajadores insistieron en que la pirámide se elevaba sobre un campo de oro y se negaron a proseguir con el trabajo. Sea realidad o superstición, escribió Acosta, lo cierto es que el trabajo se detuvo y ya nunca se volvió a retomar. Entonces el trabajo se concentró en la pirámide más pequeña, a la que en un principio se le llamó pirámide de la luna, después pirámide B y por último pirámide de Quetzalcóatl. La designación proviene principalmente del largo nombre con que los nativos identificaban al montículo, que significa Señor de la Estrella de la Mañana, nave brillando en el espacio, en el cielo. Estrella, como una estrella de la mañana, dice.
Señor de la estrella de la mañana, supuestamente uno de los epítetos de Quetzalcóatl y de los restos de enyesado de colores y bajorrelieves que adornaban los niveles de la pirámide, evidenciando que sus ricas decoraciones estaban dominadas por el motivo de la serpiente emplumada, la nave de Quetzalcóatl que se eleva y va dejando ese rastro de humo, y el viento lo distorsiona y parece una serpiente que va volando, y la cabeza de la nave, parece una serpiente emplumada. El lenguaje terrestre que no entiende la tecnología y le coloca un nombre, buscando algo aproximado que él conoce, una serpiente, pero esta aquí tiene alas. La nave de Quetzalcóatl elevándose en el espacio y dejando el rastro de humo. La serpiente emplumada, no hay nada complicado en eso. Quien complica esa explicación es el experto europeo, que siempre está enredando las cosas. Porque hay una mentalidad entre nosotros de que si es blanco y europeo, entonces es inteligente. Si es latino, entonces como que es dudoso la investigación que hace, como que no tiene mucho peso. Es el colonialismo mental que tenemos todavía. Señor de la estrella de la mañana, supuestamente uno de los epítetos de Quetzalcóatl y de los restos de enyesados de colores y bajorrelieves que adornaban los niveles de la pirámide, evidenciando que sus ricas decoraciones estaban dominadas por el motivo de la serpiente emplumada. Los arqueólogos creían también que había dos columnas redondas de piedra de las que se habían encontrado varios fragmentos, que estaban talladas con la imagen de la serpiente emplumada y que se elevaban como pilares del pórtico de la entrada del templo que había en la cúspide de la pirámide. El mayor tesoro arqueológico oculto se encontró cuando los equipos de Acosta se dieron cuenta de que el lado norte de esta pirámide había sido alterado en época prehispánica. Algo parecido a una rampa parecía haberse agregado en mitad de este lado en lugar de la pendiente escalonada. Excavando allí, los arqueólogos se encontraron con que había una zanja en este lado de la pirámide que alcanzaba bastante profundidad en su interior. Y resultó que la zanja, que era tan alta como la pirámide, se había utilizado para enterrar en ella gran número de esculturas de piedra. Cuando se sacaron, se pusieron de pie y se encajaron. Esas esculturas sepultadas ahí, se pusieron de pie y se encajaron. Se hizo evidente que eran parte de las dos columnas redondas del pórtico de 4 columnas cuadradas que se creía que habían sostenido el techo del templo de la pirámide, y de 4 colosales estatuas de aspecto humano de más de 4,5 metros de altura, que acabarían siendo conocidas como los atlantes. Estos personajes de estas estatuas, como de 4 metros de altura, se le pusieron el nombre de atlantes. Estas imágenes, que se cree que también hicieron las veces de cariátides, o sea, esculturas utilizadas como pilastras para sostener el techo o sus vigas. O sea, hay una columna que sostiene un edificio, esa columna está adornada como, tiene diseños, ¿no? Como si fueran imágenes de un hombre, pero es una columna que sostiene un edificio, ¿no? A eso se refiere, cariátides. Fueron reerigidas por los arqueólogos en la cima de la pirámide cuando terminaron las obras de restauración. Cada uno de los atlantes, estas columnas enormes de 4 metros de altura y más, consta de 4 secciones que se tallaron de forma que encajara una encima de la otra. La sección superior conforma la cabeza de la estatua, que lleva un tocado de plumas, sujetas con una banda decorada con símbolos de estrellas. 2 objetos alargados cubren las orejas. Los rasgos faciales no son fácilmente identificables y hasta ahora han hecho inútil la comparación con cualquier grupo racial conocido de la región.
O sea, los personajes representados en estas estatuas se evidencia entonces que no eran de gente común de esa raza de indígenas ahí, en esa región. Entonces eran gente de otra raza, los Anunnaki. Eran la gente diferente en el continente, eran ellos. Los rasgos faciales no son fácilmente identificables y hasta ahora han hecho inútil la comparación con cualquier grupo racial conocido. Pero aunque las cuatro caras tienen la misma expresión facial remota, un examen de cerca demuestra que son ligeramente diferentes e individuales. El torso está compuesto, son las partes de la grande columna en forma de estatua, ¿no? Que la hicieron en cuatro partes, ¿no? La parte de la cabeza, la parte del dorso, después la parte de debajo, la parte de los pies, así la fueron haciendo. Entonces Charles Hitchens está hablando de cada una de esas partes, de estas grandes columnas con forma de personaje, ¿no? El torso está compuesto por dos secciones. El principal rasgo de la sección superior o del pecho es una gruesa coraza cuya forma se ha comparado con la de una mariposa. La parte inferior del torso tiene su rasgo principal en la zona posterior. Ustedes ven lo que le estoy diciendo del lenguaje terrestre que no entiende la tecnología Anunnaki y le da el nombre de algo que él conoce, ¿no? Parecido a una mariposa. Eso es lo que el terrestre conoce, la mariposa. Pero porque él no sabe a qué otra cosa se parecería esa tecnología usada en la talla de esa piedra. Entonces, lo que más se le parece a algo que él conoce es la mariposa. Como ya les dije, ¿no? Cuando se habla de barca celestial, de serpiente emplumada, ¿sí? Son comparaciones que hace el terrestre de una tecnología que él no conoce y él la compara con algo que él sí conoce, ¿no? Entonces hay que entender bien ese lenguaje, ¿no? Parece una mariposa. El torso está compuesto, el principal rasgo de la sección superior o del pecho es una gruesa coraza cuya forma se ha comparado con la de una mariposa. La parte inferior del torso tiene su rasgo principal en la zona posterior. Es un disco con un rostro humano en el centro, rodeado por símbolos aún no descifrados, y en opinión de algunos, una corona de dos serpientes entrelazadas. La sección de abajo del todo otorga muslos, piernas, pies con sandalias a los gigantes. Una cinta sostiene en su lugar estos aditamentos, bandas en los brazos, ajorcas y taparrabos completan el elaborado atuendo. ¿A quiénes representan estas estatuas gigantes?, se pregunta Sitchin. Sus descubridores las llamaron ídolos. El lenguaje del conquistador europeo le llama ídolos. El europeo no entiende las cosas y se inventa muchas palabras que todavía predominan hoy en el lenguaje nuestro, ¿no? Brujo, al que curaba espiritualmente dentro de las razas indígenas que ya encontraron aquí en América. Eso es un brujo. Y eso es del diablo, de Satanás, eso es mitología, todas esas cosas se le inventan los europeos para llamar a algo que ellos no entienden. Entonces la gente por cientos y cientos de años estudian eso y siguen cometiendo el mismo error. Como Colón, cuando llega aquí, piensa que llegó a la India y le llama a estos indígenas indios. Entonces a cientos de años seguimos con el mismo error diciéndole indio a los indígenas de acá. Indios son los de la India, donde Colón quería llegar. Pero son cosas absurdas que se sigue. Es el colonialismo cultural. Hasta continuar con los errores que ya han sido reconocidos como errores, pero que se continúan repitiendo. Uno no entiende esa contradicción, ¿no? El tipo está equivocado, no llegó a ninguna India.
y erróneamente le llama indio a los indígenas de acá. Y entonces a más de 500 años le seguimos repitiendo el mismo error. ¿Por qué no se ha corregido? Por la influencia de la mentalidad de la cultura europea encima de nuestras culturas. El colonialismo cultural con que se sigue hasta el día de hoy está fuerte todavía, por eso no se supera. Que se fortaleció con esos filmes estadounidenses, ¿no? De los indios luchando contra los pobres blancos. Toda esa mentalidad está en generaciones y generaciones de adultos y jóvenes. Y indios para acá, indios para allá. Y se celebran fiestas y la gente, como dice, ¿no? Vestido de indio. Como un error se va repitiendo por el colonialismo. Porque es el papel del colonialismo cultural. Mantener a las culturas con una identificación falsa de ella misma, ¿no? Son indios, sigan diciendo que son indios. O sea, no superen el error cultural, porque superarlo significa salirse del dominio colonialista cultural. Son indígenas, son naciones con nombres distintos. Indios son los de la India, donde Colón pensó que había llegado. Entonces sigue hablando Sitchin de esta grandes columnas con forma de personas. Dice, se hace la pregunta, ¿quiénes representan estas estatuas gigantes de 4 metros de altura? Son columnas como de un edificio. Sus descubridores las llamaron ídolos, convencidos de que representaban a las deidades, ¿ves? Eso eran los dioses, pero en cierto modo es así. Los llamados dioses por los terrestres los representaban a ellos. Por eso ídolos, ¿no? Convencidos de que representaban a las deidades. Autores populares les llamaron atlantes, lo cual suponía que pudieran haber sido los descendientes de la diosa Atlatona, la que brilla en el agua. Desde las culturas griegas ya se nos viene diciendo en esas historias que los europeos le dieron por llamar de mitología, de leyenda, ya se nos viene dando la información. Los Anunnaki tienen ciudades debajo del agua, debajo de los océanos, hay ciudades y se llega por grutas. Y hay relatos en esas historias de los dioses griegos donde se nos dice que fulano de tal se lanzó al mar para no ser capturado y se refugió a través de una gruta en la residencia de tal y tal diosa. O sea, hay residencias de ellos debajo de las aguas. ¿Sí? Todo eso, nada de eso se nos dice cuando estudiamos la bendita geografía en nuestras escuelas, en nuestras universidades, ¿no? Como que debajo del mar, de los océanos, de los mares, no hay nada. Tierra. Y es falso. Puede ser que debajo de un océano, como han dicho muchos escritores, que lo tienen anónimo, hayan civilizaciones. El planeta no es aquella masa compacta, es una capa de tierra, otra capa de hierro y el centro fundido. Esas son teorías europeas falsas, estadounidenses. Nuestro mundo no es así, es que lo han ocultado y lo siguen ocultando hasta el día de hoy. Hay culturas más avanzadas que la nuestra, civilizaciones, dentro de la Tierra, porque la Tierra es hueca. Hay dos grandes espacios abiertos en el sur, lo que llaman el Polo Norte y el Polo Sur, son dos espacios abiertos de miles de kilómetros de extensión, por donde se entra y se sale al centro de la Tierra hueca. Pero hay civilizaciones que viven debajo de la Tierra, debajo de los océanos. Pueden haber tierras y otros océanos. Es que los escritores que han descrito esa geología distinta, los ocultan, los anulan. Y cuando salen a la luz, los mismos que controlan la impresión de libros, los desacreditan diciendo que son leyendas, que son mitos, que son novelas mitológicas,
fruto de la imaginación del escritor. Y así entonces la gente dice, ¿quién va a leer esos inventos de esa mente loca de ese tipo? Y así nos van ocultando la realidad. Y muchísima gente fue influenciada por esa mentalidad de ocultamiento de la realidad, de la historia, de nosotros, de nuestro planeta. Por eso es importante las lecturas, sobre todo de estos libros que casi nunca se encuentran en ninguna librería. La gente tiene que preguntarse, ¿por qué será? Que los libros de Harry Potter se encuentran en cualquier librería del mundo. Por este tipo de libros no aparece. ¿Por qué será? Colonialismo cultural, hay que abrir los ojos. Los expertos menos imaginativos los ven a estos personajes de las columnas, los ven simplemente como guerreros toltecas que sostienen en la mano izquierda un manojo de flechas y un atlante en la mano derecha, aquella arma curva, que todavía no se sabe qué tipo de arma era. Esas son las teorías. Al mismo tiempo, el arma que tienen en la mano derecha no es curva como debería ser el atlante. Tienen un arma en la mano que no es el atlante, aquella arma curva. Y entonces ya le dicen, ¿qué es eso entonces? Porque no es curva. ¿Qué es ese aparato, ese instrumento, ese tipo de arma que tienen en la mano estos atlantes? Estas grandes estatuas que representan a esos 4 personajes. Al mismo tiempo, el arma que tienen en la mano derecha no es curva como debería ser el atlante. ¿Qué es entonces?, se pregunta Sitchin. Este instrumento más bien parece una pistola en su funda, sostenida con 2 dedos. Parece, si Sitchin hace una comparación, parece una pistola enfundada. Una interesante teoría sugiere que no se trataba de un arma, sino de una herramienta, una pistola de plasma. Eso es tecnología que no tenemos todavía. Una pistola de plasma, según propuso un escritor llamado Gerardo Levet, que escribió una obra llamada Misión Fatal. Levet descubrió que una de las pilastras cuadradas que representaban a jefes toltecas tenía grabada en la esquina superior izquierda la imagen de una persona con un zurrón a la espalda, como un saco pequeño, a la espalda y con la herramienta en cuestión en la mano. Si aparece otra estatua, una imagen tallada en piedra, con ese mismo instrumento que tienen los atlantes en la mano, agarrado con 2 dedos, que no es un arma, es una herramienta. Entonces aparece otra estatua tallada en piedra con esa misma, y otro personaje con ese mismo tipo de herramienta en la mano. Pero aquí hay algo interesante, dice, la imagen de una persona con un zurrón a la espalda y con la herramienta en cuestión en la mano, esta la usa como un lanzallamas, pistola de plasma, como un lanzallamas para dar forma a la piedra. Tecnología del Anunnaki que le enseñó a algunos terrestres, tallar la piedra con arma de plasma. No lo tenemos todavía, señores, esa tecnología. Pero ya conocemos que se puede construir armas de plasma. No es para disparar balitas de metal, como las pistolas y los rifles que tenemos y los cañones. Rayos de plasma. Ya en los textos sumerios se nos dice que los Anunnaki usaban armas de rayo, pistolas de rayo. Millones de años más avanzadas que esas pistolitas y rifles que tenemos y cañones que lanzan unos pedacitos de hierro, que son llamados balas o bolas de metal. Eso sería tecnología arcaica enfrente de una pistola que lanza rayos.
Apenas ahora estamos hablando y viendo armas de láser, de rayos láser. Apenas está iniciando, todavía no está desarrollada, imagínate. Tecnología de millones de años más avanzada usada en la antigüedad. Solo ellos lo podían hacer, los Anunnaki. Entonces se descubre esa imagen de un tipo con un murrón atrás que puede ser el que alimente el arma que tiene en la mano. Dice, la imagen de una persona con un zurrón a la espalda y con la herramienta como una bolsa en la espalda, un tipo de mochila, podríamos decir hoy, en la espalda. Y con la herramienta en cuestión en la mano. Esta la usa como un lanzallamas para dar forma a la piedra. Esta herramienta es incuestionablemente el mismo instrumento que sostienen los gigantes en su mano derecha. Esos gigantes de las columnas. Exactamente la misma herramienta. Levet sugiere que era una pistola de alta energía que se utilizaba para tallar y grabar las piedras e indica que estas antorchas termorreactoras se utilizaron en nuestros tiempos para esculpir el gigantesco monumento de la montaña de piedra de Georgia en Estados Unidos. Esas cuatro caras me parece que son de 4 presidentes estadounidenses allá en un monte en Georgia, en ese estado de Estados Unidos, Georgia. En una montaña se grabaron las 4 caras de 4 presidentes. Está allá ese monumento todavía. Y que cuando le mostraron a los indígenas de esa región, esas 4 caras le dijeron, ¿por qué nuestra cara indígena no está tan bien tallada allá? Y somos los originales de esta región. Solo tallaron las 4 caras de los 4 presidentes estadounidenses. Se olvidaron que son invasores. Los estadounidenses tienen ese problema mental, ¿no? Que olvidan que son invasores. Los indígenas los han querido anular. No aparecen por ningún lugar los indígenas de Estados Unidos. Los blancos allá que son ellos, los originales de Estados Unidos. Y le dicen a otros que van de otros países, váyanse a su país. Pero ellos se olvidan que vinieron de Irlanda, de Inglaterra, en un barquito ya. Y se fueron robando territorio, matando indígenas, hasta que agarraron el país entero. O sea, los invasores intentan apagar la historia y olvidan su propia memoria histórica. Allá que había gente cuando ustedes llegaron, los blancos. ¿Cómo que ahora le dicen a otro que no venga aquí, que se vaya a su país? Pues usted debería irse también, porque usted no es originario de acá. Estadounidense blanco. La ignorancia crea todas esas contradicciones. Pistola de alta energía que se utilizaba para tallar y que se parece a la que fue utilizada en nuestros tiempos actuales para esculpir el gigantesco monumento de la montaña de piedra de Georgia. Esas 4 caras de presidente estadounidense en ese monte de piedra ya talladas. Búsquenlo en internet. Las figuras talladas en la montaña de piedra de Georgia, en Estados Unidos. Va a aparecer inmediatamente las imágenes talladas en piedra. La importancia del descubrimiento de Levet puede ir más allá de su propia teoría. No hace falta buscar herramientas de alta tecnología para explicar las tallas de piedra, dado que por toda América Central se han encontrado tallas y estelas de piedra, creaciones de los artistas nativos. Por otra parte, la herramienta representada puede explicar otro enigmático aspecto de Toyán, aquella ciudad milenaria. Los arqueólogos, después de examinar las profundidades de la pirámide, tras haber quitado el suelo de la rampa, descubrieron que la pirámide externa y visible estaba construida sobre otra pirámide oculta más antigua, cuyos escalonados niveles se encontraban alrededor de 2,5 metros de distancia de cada lado. También descubrieron las ruinas de unos muros verticales que sugerían la existencia de cámaras inferiores.
de cámaras interiores y pasadizos dentro de la pirámide más antigua, pero no se profundizó en estas pistas, se dejaron de lado. ¿Por qué? No sabemos. Se encontraron con un detalle extraordinario, una tubería de piedra hecha de secciones tubulares que encajaban a la perfección, con un diámetro interior de 45 centímetros. Tuberías de piedra. Alguien construyó en esas pirámides. Es evidente que no era para enterrar a nadie. Alguna actividad minera había, porque un desagüe por acá hecho de piedra, una entrada por allá hecho de piedra. Nada de eso tiene que ver con tumbas, ni con cuestiones sagradas para ofrendas, como muchos los descalifican. No es para hacer ofrenda a algún dios, una cosa. Aquí se trata de otra cosa, parece más minería. Con un diámetro de tuberías de piedra hechas de secciones tubulares que encajaban a la perfección. Piedras, tuberías de piedra que encajan a la perfección un pedazo con otro, con un diámetro interior de 45 centímetros. Aquella larga tubería estaba instalada en el interior de la pirámide, en el mismo ángulo de la pendiente original, y discurría a través de toda su altura. El antropólogo Acosta y su equipo supusieron que la tubería habría servido para drenar el agua de lluvia. Una conclusión simplista. Pero esto se podría haber hecho sin una instalación interna tan complicada. Si era para drenar la lluvia, ¿para qué hacer una instalación interna tan complicada? Entonces esa conclusión simplista de Acosta no pega. Dice que era para drenar el agua, pensó Acosta, el agua lluvia. Pero esto se podría haber hecho sin una instalación interna tan complicada y con sencillas tuberías de arcilla, en lugar de con aquellas secciones de piedra esculpidas con tanta precisión. La posición y la pendiente del extraño, sino único artilugio tubular, era obviamente parte del plano original de la pirámide y se integraba en el objetivo de la estructura. Y el hecho de que las ruinas de los edificios adyacentes, con muchas cámaras y plantas, sugieran algún proceso industrial, y el hecho también de que en la antigüedad el agua del río Tula se canalizara para que discurriera por estos edificios, o sea, se desvía el río y se le enviase a los edificios de las pirámides. ¿Con qué fin? Fines industriales. Dice, el agua del río Tula se canalizara para que discurriera por estos edificios. Aumenta las posibilidades de que en este lugar, al igual que en Teotihuacán, hubiera tenido lugar algún tipo de proceso de purificación o refinado en un periodo ciertamente muy primitivo. El oro de los dioses, refinar oro para enviar a Nibiru. Lo que nos viene a la cabeza ahora es esto, dice Sitchin. ¿No sería esta enigmática herramienta un artilugio para romper piedras en busca de mineral, en lugar de un aparato para tallar piedra? ¿No sería, en otras palabras, una sofisticada herramienta de minería? ¿Y no sería oro el mineral que se buscaba? Pregunta de Sitchin, que ningún otro investigador las hace. No, eso eran tuberías para drenar el agua de la lluvia. Cosas simplistas, Y así concluyen y lo escriben en revistas de ciencia y lo publican. Mucha gente se traga eso. Que los atlantes estuvieran en posesión de herramientas de alta tecnología hace más de 1000 años en el centro de México plantea la cuestión de quiénes eran estos señores llamados atlantes. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima lectura continuamos. Ustedes ven que la información que nos está dando Sitchin es historia, pero ahora centrada en arqueología, en estructuras. Entonces, por eso a mucha gente que no tiene mucha
mucho conocimiento de este tipo de historia arqueológica, se le hace un poco pesado esta lectura, pero es parte de nuestra historia, la historia arqueológica. Entonces, cuando uno no sabe una cosa, uno asume el desafío de aprender eso, no rechazarlo, ¿no? Eso es muy pesado, quién sabe de cosas de esas piedras, de esas pirámides, lo deja de lado, ¿no? Es un error. Es lo que les decía en una lectura anterior, ¿no? Un tipo está buscando oro, le interesa oro, encuentra una escultura y ve que tiene un ojo de oro o un ombligo de oro y destruye la escultura entera para agarrar el pedacito de oro que tiene en el ombligo o en el ojo. Un ignorante, o sea, la estructura entera le da la información histórica y él la destruye solo porque le interesa el pedacito de oro. Pues eso pasa con mucha gente que no valoran esta lectura, que habla de arquitectura y que es parte de la historia. La historia no es solamente textos y relatos. La arquitectura es parte de la historia, la minería es parte de la historia, los instrumentos son parte de la historia. No lo podemos rechazar porque parece una lectura muy pesada o para gente experta en esas cosas. Es un error que se comete muchas veces. Vamos a hacer esa parada por aquí. En la próxima continuamos con esta lectura de Los Reinos Perdidos, escrito por Secharia Sitchin. Hasta la próxima lectura.